Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Neurodivergencia Literaria, el podcast en donde exploramos la literatura desde dentro de la neurodivergencia. Hoy tenemos el honor de conversar con una invitada súper especial, una autora prolífica y una profesional de una trayectoria impresionante. Hola María. Hola Elena, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy ansiosas por este episodio, ¿sí? Sí, sí, total, Con- total. Contanos, ¿a quién tenemos el honor de entrevistar hoy? Bueno, pues hoy que es un día además especial, vamos a contar con la presencia de Silvia. Silvia es enfermera con más de 30 años de experiencia y autora nada más y nada menos que de 9 libros hasta la presente. Hace aproximadamente 5 años, Silvia descubrió que es autista. Y este hallazgo le ha permitido resignificar su historia y comprender muchos aspectos de su vida desde una nueva perspectiva. Además, Silvia es creadora de contenido en su cuenta de Instagram, Enfermera en el Espectro, desde donde comparte su experiencia como persona neurodivergente, como escritora y su visión sobre el sistema sanitario desde dentro. Su trabajo es clave para visibilizar las dificultades que enfrentan las personas autistas en entornos médicos y promover una atención más empática y más accesible. Hoy nos acompaña para hablar de su libro Mi mente, mi mundo, que os lo muestro aquí. Y en este libro, que es una novela, Silvia nos cuenta la historia de Lisa. Nos sumerge en una relación de ternura, de crecimiento, de duelo, de crisis existencial y también de renacimiento. En sus páginas aborda temas tan profundos como la salud mental, la soledad, los vínculos y el proceso de reconstrucción personal. Silvia, bienvenida a Neurodivergencia Literaria. Es un placer para nosotras tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Hola María, hola Elena. Yo encantada de que habéis contado conmigo, de que os hayáis fijado en mí y bueno, es una oportunidad extraordinaria, ¿no? De poder estar aquí con vosotras. Y os quiero felicitar por este canal y por vuestro gran trabajo. Muchas gracias. Bueno, Mi mente, mi mundo es una narración profundamente íntima sobre el viaje emocional de Lisa a lo largo de toda su vida. ¿Cómo fue para ti el proceso de escribir desde una perspectiva tan personal y tan cercana? Bueno, el libro este, Mi mente, mi mundo, empieza con una frase de Sigmund Freud que dice: las emociones no expresadas nunca mueren, quedan enterradas dentro y más tarde o más pronto saldrán expresadas de peores formas, ¿no? Pues esta es la idea del libro. O sea, yo una vez tuve escrito el libro y vi esta frase y digo, uy, tengo que ponerla, porque es que es la representación de lo que yo quería mostrar en el libro, ¿no? De que es muy, muy importante saber expresar nuestros sentimientos, sacarlos fuera, no dejarlos dentro. Y aparte de hablar de los sentimientos en general, también he querido que sea una novela que hable de las enfermedades mentales en general y de la depresión en particular, porque la depresión es una de los trastornos mentales más prevalentes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y las personas que somos neurodivergentes, pues conocemos bastante bien, la mayoría, lo que es pasar por una depresión. Entonces, la idea general de esta novela pues es esa, ¿no? Hablar de los sentimientos, saber expresarlos y hablar en general de las enfermedades mentales, de la depresión en particular y de cómo cuidarnos, de cómo cuidar nuestra salud mental. Estupendo, estupendo. Silvia, la relación entre Elisa, que es la protagonista de la historia, y su abuela Amy es un pilar fundamental en la novela. ¿Qué importancia tiene esta figura en el desarrollo emocional de Elisa sin hacer spoiler de ningún tipo?
y en su manera de ver el mundo. Esa es una. Esta pregunta es que es doble, contiene como una segunda parte. Sería un poco, bueno, pues qué importancia tiene, ¿no? esta figura de la abuela en el desarrollo emocional de la nieta y en su manera de entender el mundo. Y por otra parte, cómo aporta a la protagonista la aparición de Chocolate, este personaje tan tierno, y qué quisiste mostrar con la introducción de este vínculo tan especial. Bueno, la abuelita de nuestra protagonista, pues es un pilar fundamental en la vida de Lisa, ¿no? Porque Lisa es una niña muy tímida, introvertida, a la que le cuesta mucho socializar, le cuesta mucho hacer amigos, y ella se siente totalmente arropada por su abuela, ¿no? Se pasa muchas horas dentro de la habitación de la abuela, donde hay todo un mundo por descubrir ahí adentro, ¿no? Con su tocadiscos, sus discos de vinilo, su música que escuchan durante muchas horas, mientras le enseña a hacer punto, mientras le enseña a bordar, a coser, a hacer ganchillo. Y bueno, es una fuente de sabiduría para la niña, ¿no? Entonces, cuando la abuela desaparece de su vida, pues esta niña de alguna manera cae en un pozo muy profundo, ¿no? Por eso quise introducir la figurita del perrito Chocolate, para paliar un poco ese hueco, ese dolor, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos lo que ocurrió después con la figura esta, ¿no? Que no quiero dar detalles, pero bueno, pero era necesario que ocurrieran las dos cosas para llegar donde yo quería llegar, ¿no? Que Claro. era hablar de la depresión y del ingreso en la planta de psiquiatría. Que, no es que quiera hacer spoiler, pero es que no hay más remedio que explicarlo un poco, ¿no? Porque si no, no se va a llegar Claro. a entender. Muchas gracias. Me parece muy interesante la figura de la abuela de Ami, porque no se habla tanto del impacto que tiene la figura de los abuelos, Sí. ¿sí? Los bisabuelos, qué importante, ¿sí? Yo que vengo de una línea de varios geriatras, de gerontólogos, entiendo, yo que he sido prácticamente criada en los geriátricos, ese contacto, ¿sí? Es tan importante porque yo leía, mientras leía, decía, acá no solamente que está esta importancia del vínculo también descripto, lo importante que es para Elisa, la protagonista, pero también da una entrada a lo que es este mundo, de lo importante que es esa sabiduría, lo necesaria, lo Sí, sí, importante, sí, sí. ¿sí? Y que solamente una persona que ha estado en esos ambientes o que ha tenido una relación con alguien tan cercano puede detectarlo. Yo hablaba de una sensibilidad informada, ¿no? Había como esa experiencia, se notaba, ¿sí? Sé que sos enfermera geriátrica, Sí. entonces se notaba que había una, o que quizás intentaste como mostrar este vínculo tan importante y lo que puede significar tener a una persona de la tercera edad dentro de la vida y sobre todo en neurodivergentes, que no se habla, no solamente que no se habla de cómo afecta esa relación, ¿sí? Que nos contribuye, sino que tampoco se habla de la tercera edad en neurodivergencia y me parece Es muy verdad, importante. es verdad. Y yo que ya he entrado en la tercera edad, porque ya tengo más de 60 años, por eso me interesa mucho pues, hacerme conocer, ¿no? Y hablar, porque es que es muy importante. O sea, hablamos del autismo en niños, nos concentramos o en adolescentes, pero en la tercera edad no, ¿eh? Y claro, yo cuando descubrí que estaba dentro del espectro autista ya estaba cerca de los 60 años, que es muy fuerte esto, ¿no? Pero bueno, en este libro no me concentro en el autismo. Yo ya sabía, yo ya había descubierto que era autista, pero todavía no estaba preparada para hablar específicamente del tema. O sea, lo menciono en uno de los capítulos, cuando hablo de las miradas, lo menciono un poco, ¿no? Lo del espectro autista. Pero si os fijáis, en la protagonista, que es una niña tímida, introvertida, que le cuesta tanto socializar, hacer amigos,
pues tiene todas las características de una persona dentro del espectro autista. Total, total. No se dice, pero se intuye. Se intuye, sí. Y era mi idea, ¿eh? Era mi idea, o sea, no ponerlo claramente, pero que se intuyera. Porque ya mi idea ya era, el próximo libro, ya hablar concretamente del autismo. Claro, pero de otra forma, De esto otra es forma novelado muy y distinta. entonces, De otra forma claro, muy distinta. eso es. En el libro también abordás la pérdida y el Ajá. duelo desde una perspectiva muy honesta. ¿Cómo fue para ti plasmar estos momentos y hacerlos tan bien, con esta sensibilidad informada, como para que pudieran resonar con tus lectores sin que resultara demasiado abrumador, lo cual agradecemos un montón? Bueno, pues nuestra protagonista, con la pérdida de su abuelita, toma conciencia de lo que es la muerte y por extensión de lo que es la vida, ¿no? Entonces le surge ese dolor existencial, ¿no? Que alguna vez todos hemos pasado, ¿no? Por las dichosas preguntas, ¿no? De por qué la gente tiene que morir, de qué sentido tiene la vida, por qué hemos de vivir si luego hemos de morir, ¿no? ¿Qué sentido tenemos que dar a nuestra existencia, ¿no? Todas estas preguntas se las va haciendo Elisa, ¿no? Entonces es muy importante tener conciencia de que somos perecederos, de que no somos inmortales, de que tenemos fecha de caducidad, entonces que estamos aquí temporalmente y de que la muerte forma parte de la vida. Y cuando tenemos una pérdida es muy importante saber pasar por todas las fases de duelo. Es muy fácil decirlo, pero bueno, cuando te encuentras es complicado, ¿no? Y más en una niña. Y aquí está el problema que nos encontramos en esta novela, ¿no? Que esta niña no sabe pasar las fases de duelo, se queda anclada de alguna manera en la fase negacionista, ¿no? Ella no quiere aceptar la muerte de su abuelita, ¿no? Y a partir de aquí irá a través de los otros capítulos siguientes, pues toda la evolución, por culpa de no haber pasado bien esta fase de duelo y por no haber sabido expresar sus sentimientos hacia afuera y habérselos quedado enquistados dentro. Completamente cierto. Tanto es así que en los siguientes capítulos abordas temas como la depresión, ya en sí, ¿no? La soledad profunda y llegamos al internamiento psiquiátrico. ¿Cuánto de importante consideras que es o que debería de ser hablar abiertamente de salud mental y de las experiencias que se viven en estos espacios? Bueno, de la soledad ya lo hemos comentado, ¿no? Lo de nuestra protagonista, que es una niña que disfruta de su soledad, pero a la vez necesita de socializar como todo el mundo, ¿no? La depresión, yo os he dicho que la he escogido porque es uno de los trastornos mentales más prevalentes dentro de nuestra sociedad. Y luego lo del internamiento psiquiátrico, como yo como enfermera y habiendo trabajado durante unos años en una planta de psiquiatría, pensar que ese capítulo, todos los personajes son reales. O sea, cambiando nombres, cambiando circunstancias, cambiando detalles, pero todo lo que se explica allí, yo me lo he encontrado. O sea, son personajes totalmente reales. Y fue una de las etapas de mi carrera profesional que más me impactó. Estoy hablando de hace ya bastantes años, pero me impactó muchísimo, o sea, el trabajar dentro de un psiquiátrico, la verdad. Y entonces, bueno, pues la idea es dar a conocer que, claro, que existe todo un mundo dentro de una planta de psiquiatría, ¿no? Que las personas están allí por algo y que por muy fuertes que seamos las personas, en un momento dado de nuestra vida podemos ser tan vulnerables que podemos pues tener necesidad de ayuda, incluso de necesidad psicológica o psiquiátrica o de internamiento. Que por muy fuertes que seamos, también somos muy vulnerables, ¿no? Que a cualquiera le puede pasar. Y que igual que yo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo que, por ejemplo, tengo diabetes o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o que me he roto un brazo, también podríamos tener la facilidad de hablar
y de poder expresar, por ejemplo, decir, mira, estoy pasando por una depresión, estoy en tratamiento psicológico, o me han diagnosticado de esquizofrenia o de trastorno bipolar. O sea, ojalá llegue un momento dentro de nuestra sociedad que podamos hablar de estos temas con toda la tranquilidad del mundo, sin vergüenza, sin escondernos y sin este estigma que todavía, por desgracia, tenemos. ¿Eso quiere decir que la figura de Raquel también puede ser real? Sin hacer spoiler. Sí. Pero qué bien que nos dejaste a la psicóloga, Silvia. Uy, sí, sí. Pero yo quiero tener una mentora como Raquel. En mi próxima vida quiero ser psicóloga en vez de enfermera, mira. Ya lo tengo decidido. Las mejores, te quedaste con las mejores características, las has pintado ¿Sí? como Pues una mentora, ¿sí? Me alegro. A ver, en doble excepcionalidad con María lo hablamos mucho en el sentido de que necesitamos mentores, ¿sí? Somos como los grandes buscadores de mentores y de personas que tengan características, ¿no? Con esta justicia social, con esta, ¿no? Con esta sabiduría, con esta elegancia, con este sostén, ¿no? Emocional. Y la verdad que Raquel la ha descosido, ¿ah? Sí, 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 sí. Una buena psicóloga encontró. Y bueno, y a Susana le hemos mencionado así un poquito por encima, pero bueno, explicar también un poco, ¿no? Que dentro de la planta de psiquiatría, nuestra protagonista, Elisa, encontró una amistad, tanto que le costaba hacer amigas. En el momento más difícil de su vida, allí dentro encuentra a esta amiguita, ¿no? Que había ingresado por otras cosas muy distintas a ella, pero bueno. Y allí pues hacen un vínculo muy especial y ese vínculo continuará en los próximos capítulos del libro. Mira. Esa es una, me voy a adelantar. ¿Me dejas? Sí, adelántate. Yo también estaba por hacer el... Ah, porque esta es una pregunta que teníamos, que venía un poquito después, pero bueno, te adelantaste tú, pero voy a aprovechar y ya la lanzo. Y es verdad que la amistad tiene un papel bastante importante, ¿no? Un papel, digamos, crucial, incluso en la historia, aunque es un poquito más adelante, no es al principio de la historia, es un poquito más adelante cuando sucede el ingreso psiquiátrico. Algunas de las relaciones más significativas de Elisa aparecen en este momento tan duro, ¿no? Entonces, nos gustaría que pudieras explicar un poquito, sin hacer spoiler, tanto como tú quieras, cómo quisiste representar este papel del apoyo y de los vínculos, de la amistad en la vida de Elisa, en este contexto, ¿no? En el que se suceden. Pues sí, bueno, una mica un poco ya lo he explicado, ¿no? Que Elisa siempre ha tenido mucha dificultad desde pequeñita en hacer amistades, ¿no? Ya en el colegio, en el instituto, o con sus familiares, o en su entorno social, ¿no? Siempre fue una niña muy introvertida, muy tímida, y a la que le costaba socializar. Y una vez ya cae tan fondo, pasa por la depresión, por el intento de autolisis, por el ingreso en la planta de psiquiatría, cuando ya no podía estar peor de lo que está, encuentra pues un apoyo en esta persona, ¿no? En Susana, que tampoco es que esté en el mejor momento de su vida, porque también está ingresada en una planta de psiquiatría, pero de alguna manera encuentran un reflejo la una con la otra y crean un vínculo muy especial, ¿no? Que poco a poco, día a día, pues se va agrandando, agrandando, agrandando. Y entonces ellas mismas se hacen la promesa de que cuando salgan de allí continuarán su amistad y se irán apoyando la una a la otra, precisamente para no volver a caer en el agujero que habían caído cada una. Excelente. A lo largo de la historia también, Elisa atraviesa relaciones complicadas que ponen en evidencia su vulnerabilidad en ciertos contextos. ¿Crees que la literatura puede ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la autonomía y el autocuidado en personas neurodivergentes? Pues sí.
O sea, a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo el leer. Tenemos que leer, debemos leer, ¿no? Y yo siempre digo que no hay libros buenos o libros malos, sino que cada libro debe encontrar a su lector y cada lector debe encontrar sus libros. Porque a mí me ha pasado muchas veces leer un libro que me han dicho, este libro es buenísimo, y yo abrirlo y aburrirme y decir, lo siento, pero no puedo leerlo. Pero no por eso voy a decir ese libro es malo, sino ese libro ahora, en ese momento de mi vida, pues no me apetece leerlo o no va conmigo, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Claro, Pero es perfectamente. muy, muy, muy importante leer, instruirnos y también escribir. Para mí la terapia mejor que he hecho servir durante toda mi vida desde muy jovencita ha sido escribir, escribir y escribir. Que es una manera de sacar tus emociones, tus sentimientos y de poner orden a ese caudal que a veces nos desborda, ¿no? Y el escribir pues te ayuda muchísimo. Totalmente. Es verdad que lo nombras, ya no recuerdo si en este libro o si en el otro, como yo ya leí los dos, ya se me mezclan y ya no sé en cuál de ellos nombras este tema de la escritura, pero es cierto que el escribir, ya no solo bueno, creo que es algo como que nos ayuda. Sinceramente, yo muchas veces cuando hablo con las personas a las que acompaño en terapia, les digo, yo yo no sé cómo funcionan las mentes neurotípicas. Yo, bueno, pues puedo hablar un poco desde cómo funcionamos nosotras, ¿no? Pero creo, o al menos a mí me ha pasado también desde pequeña, que escribir ha sido el primer refugio que yo Sí, encontré. sí, sí. Pues yo No tenía que igual, hablar con nadie. de igual. Es- Uh-huh. Eso es. Mm, Entonces, bueno, pues una va encontrando sus pequeñas estrategias, sus, sus alivios, sus refugios, ¿no? Y a veces son de manera como casi inconsciente, ¿no? Y es bonito encontrar que son experiencias compartidas. Uh-huh. Pero no escribir pensando, voy a escribir un libro, sino No, escribir pensando, a ver, ¿qué he hecho yo, no? ¿Qué es lo que me ha hecho sentir mal? O frases que te vengan a la cabeza, o incluso palabras sueltas, o un día que estás inspirada y te viene una pequeña poesía, ¿no? Yo tengo un montón de libretas en el cajón de la mesita de noche y muchas veces que me despierto a las tantas de la madrugada, que esto también es normal en nosotros, ¿no? Padecer de insomnio, pues lo que hago es ponerme a escribir. Cojo la libreta y pum, 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 me pongo a escribir. O a leer también, ¿no? Pero sí, yo creo que es la mejor terapia, escribir, escribir. La historia de Lisa no solo es un relato de dificultades, sino también de transformación, de Uh-huh. fortaleza. ¿Qué mensajes esperás transmitir a tus lectores sobre la capacidad de reconstruirse y encontrar un propósito a partir de la propia experiencia? Quizás con la escritura terapéutica, por ejemplo. Bueno, pues la idea es esa, ¿no? Pensar que a veces hace falta caer muy hondo para resurgir de tus propias cenizas y volver a empezar de cero, ¿no? Pero que nunca es tarde. Pensemos que si estamos aquí, en este mundo, ahora, es por algo. O sea, todos estamos por algo y todos tenemos un propósito de vida. Lo difícil es encontrar nuestro propósito, ¿no? Nuestros puntos fuertes, pero todos tenemos un propósito y todos tenemos de alguna manera que hacer introspección para conocernos ¿eh? Y no sé, y descubrir ese propósito de vida. Y pasito a pasito, poco a poco, hacia adelante. Si lo conseguimos, bien. Si nos caemos 100 veces, pues nos levantaremos 1000 veces. Pero lo importante es seguir, seguir y seguir. Silvia, finalmente en mi mente, en mi mundo, vemos cómo las experiencias difíciles pueden convertirse en una fuente de aprendizaje y en algunos casos incluso en una vocación. ¿Mm? Desde tu experiencia, ahí ya no vamos a hacer el spoiler, pero, pero lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, desde tu experiencia, ¿cómo crees que la escritura y la introspección, de esto hemos hablado largo y tendido, pero bueno, damos una ¿Mm? pincelada más? ¿Cómo crees que la escritura y la introspección pueden ayudar a resignificar nuestra propia historia personal? Bueno,
ya sería repetir un poquito, porque me ha ido adelantando, ¿no? Mira, os voy a explicar un caso que me encontré con un paciente que tuve, ¿no? Era un hombre al que le habían amputado una pierna y yo cada día, cada mañana, entraba a hacerle la cura. Y bueno, ese hombre pues tenía mucho dolor, ¿no? Pero tenía dolor en el miembro fantasma, que vosotros ya sabéis lo que es el miembro fantasma, ¿no? Y un día se puso a recitar y yo le dije, bueno, ahora le cambiaré el nombre. José, ¿tú sabes recitar? ¿Sabes poemas? Uy, sí, yo de joven cada día inventaba miles de poemas y no sé qué, no sé cuántos. Pues a partir de aquel día, cada día que entraba a hacerle la cura, le decía, venga José, hoy otro poema. Y mientras me iba recitando el poema ya no sentía el dolor de la pierna cuando le hacía la cura. Y una vez que vino su hijo de visita, que venía todas las semanas, le dije, oye, tu padre explica unos poemas bellísimos, ¿por qué no haces una recopilación de todos estos poemas y le haces un libro? Porque claro, era una persona ya muy mayor, que le amputaron una pierna y al cabo de pocos años murió. Y lo hizo su hijo. Hizo una recopilación de los poemas de su padre, pero es que se lo sabía todo de memoria. A lo mejor este hombre no se acordaba de lo que había comido o de lo que había desayunado, pero se acordaba de los poemas de su juventud. Y no eran poemas leídos, sino poemas de su propia cosecha, de su propia cabeza, ¿no? Y sí, y su hijo hizo una recopilación. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta con esto, pero claro, la importancia de la escritura, ¿no? La importancia de dejar huella en este mundo. Mira, este hombre dejó una gran huella en este mundo, ¿no? Con esta recopilación de poemas. Y no sé. Qué bonito. Qué bonito. Creo que si la escritura de por sí, que es una hora, por eso es terapéutica, puede llegar a ser el encuentro con la propia vocación, con el propósito de vida, que creo que es lo que nos hace resilientes a todos y en nuestra comunidad, el crecimiento postraumático. Yo creo que es completo, o sea, lo terapéutico completo, ¿sí? Creo que el pantallazo que nos das a medida que van pasando los capítulos acerca de cómo encuentra con ese crecimiento postraumático después de esa gran experiencia que es haber entrado en un pabellón psiquiátrico, que puede ser una experiencia muy desastrosa y muy desalentadora, pero la verdad es que Lisa lo pone a trabajar, lo pone en acción y se convierte saca su en su fuerza interior y arropada también por su familia, por su amiga y por el entorno, que a partir de entonces pues ella misma lo busca, ese entorno. Y su psicóloga tiene aquí un papel fundamental. Todas queremos ser Raquel a partir de ahora. Yo también. Silvia, muchísimas gracias. Extremadamente agradecidas. A vosotros. La verdad es que recomendamos muchísimo Mi mente, mi mundo, ¿sí? Y de verdad que pensamos que la salud mental puede ser una asignatura pendiente en esta sociedad y contribuir. Lo es. Es una asignatura pendiente. Y ya desde pequeños en el colegio tendría que haber una asignatura de la salud mental. Y tendría que haber la presencia física de una enfermera y una psicóloga en todos los centros académicos. Esto también lo explico en el libro. Sí. Miro por aquí porque es que yo lo tengo aquí también el libro. Con todos mis apuntes. Ya me lo sé de memoria. Claro. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotras, porque estáis haciendo un trabajo maravilloso, dando visibilidad a la literatura pues, de las personas neurodivergentes, ¿no? Felicidades por vuestro trabajo. Gracias, es un gusto, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y estamos encantadas de cada vez que invitamos a alguien y nos dice que sí, que pueda venir, que podamos conversar un ratito. Bueno, es un placer para nosotras, así que te estamos muy agradecidas
de haber aceptado la invitación, de que hayas compartido este espacio con nosotras, has sacado tiempo para venir aquí. Y bueno, pues tremendamente agradecida, Silvia. Muchísimas gracias. El agradecimiento es mío. Gracias a todos, María y Elena. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado como nosotras, como siempre. Así que hasta luego. Adiós. Luego. Adiós.